Ahora repasaremos síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST. Recordemos que este diagnóstico se compone por dos entidades clínicas, la angina inestable y el infarto sin supradesnivel del segmento ST. La angina inestable en realidad corresponde al síndrome coronario agudo cuando no ocurre necrosis tisular, por lo tanto los marcadores de daño miocárdico van a estar negativos, en este caso la troponina va a estar negativa. Semiológicamente el dolor habitualmente dura menos de 20 minutos y tiene mejor pronóstico porque no hay necrosis. Y bueno, como sale la diapositiva, cuando el infarto es sin supra, la troponina va a estar positiva. En general, no siempre el dolor dura más de 20 minutos y va a tener peor pronóstico porque ocurre necrosis tisular. La angina inestable corresponde a un tipo de accidente de placa de ateroma a nivel coronario donde ocurre una oclusión parcial de una arteria coronaria y esto puede causar distintas manifestaciones clínicas. A veces se manifiesta como un dolor anginoso en reposo, que dura más de 5 minutos, pero menos de 20, porque se recanaliza la arteria y se restablece un flujo adecuado para dejar de sentir dolor. A veces este accidente de placa genera la aparición de una angina de esfuerzo porque aumenta el tamaño de la placa de ateroma, pero después se va lentamente estabilizando y no progresa a tener angina de reposo, sino que mantiene una angina de esfuerzo. Y también si alguien tiene una placa ateroma preexistente que está causando una angina crónica estable, a veces esa placa se rompe y progresa el dolor. Y de ser una angina crónica estable, cambia sus características y empieza a ser una angina inestable, ya sea porque empieza a ocurrir algunos episodios de dolor torácico en reposo o porque el dolor empieza a ocurrir frente a menor esfuerzo físico. ¿Ya? Así que recuerden que la angina estable es un accidente de placa, pero que no llega a producir necrosis y tiene estas tres formas de presentación. Frente a un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST, el electrocardiograma se puede manifestar de distintas maneras. ¿Ya? Puede presentarse como un infradesnivel del segmento ST, una onda T negativa asimétrica, ondas T bifásicas, alteraciones específicas de la repolarización ventricular y también puede estar normal. ¿De qué depende esta diferencia? Esta diferencia en la presentación electrocardiográfica va a depender del territorio que está isquémico y la cuantía de isquemia. En otras palabras, no es lo mismo que exista una oclusión parcial de la arteria descendente anterior a nivel proximal de la arteria, donde toda la pared anterior va a estar isquémica a nivel del subendocardio, que esté parcialmente ocluida la arteria descendente anterior a nivel muy distal, donde solamente la punta del ventrículo izquierdo va a estar isquémico a nivel del subendocardio. Por lo tanto, mientras más territorio isquémico, más manifestaciones electrocardiográficas. ¿Ya? En otras palabras, cuando existe un infradesnivel de segmento ST, habitualmente estamos hablando de un gran territorio de isquemia. ¿Ya? En cambio, cuando el electrocardiograma está normal, en general el territorio de isquemia es muy pequeño o imperceptible a el electrocardiograma. ¿Por qué podría ser imperceptible? Porque el electro tiene una buena representación o representa muy bien el territorio de la pared anterior, el territorio del septum y el territorio de la pared inferior. Pero la pared posterior del ventrículo izquierdo no está muy bien representada en el electrocardiograma tradicional. Por lo tanto, alguien podría tener, por ejemplo, una suboclusión de la arteria circunfleja y el electrocardiograma está normal. ¿Ya? Así que en otras palabras, la razón de esta gran diferencia, esta gran dispersión de presentación electrocardiográfica va a depender de la cuantía de isquemia y de la ubicación de la isquemia. Y recuerden, mientras más proximal una lesión coronaria, más territorio isquémico, mientras más distal la lesión coronaria, menos territorio isquémico. Por lo mismo, cuando se presenta un infradesnivel de segmento ST, habitualmente es de peor pronóstico que tener una onda T negativa o tener un electrocardiograma normal. Y lo otro importante destacar de esta diapositiva es que un poco recalcar que cuando alguien tiene un síndrome coronario agudo sin supra, más de la mitad de las veces el electro es inespecífico o incluso normal. ¿Ya? Y eso es bien importante. Es decir, alguien puede tener un accidente de placa
tener un síndrome coronario agudo y el electrocardiograma ser bastante normal. En cuanto a las enzimas cardíacas, bueno, el hecho que haya un infarto, en otras palabras, que la troponina esté positiva, eh, implica peor pronóstico. Aquí estamos viendo eh, cómo una troponina, en la medida que va aumentando el valor de la troponina en la sangre, va aumentando la mortalidad del paciente. Por lo tanto, otro marcador de mal pronóstico en el síndrome coronario agudo, aparte de un infra de nivel de segmento ST, es la presencia de una troponina positiva. Esto permite decir que la angina inestable, que tiene troponina normal, es de mejor pronóstico con respecto a el infarto sin supra, donde la troponina está positiva. ¿Ya? Si hay necrosis, hay mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de arritmia, mayor riesgo de disfunción sistólica, por lo tanto es de peor pronóstico. Por lo mismo, hay que también tener claro esta pregunta. En un paciente que consulta por dolor torácico a la urgencia y uno le toma enzimas cardíacas y hacemos una curva enzimática, si hay elevación de la CK total y la CK-MB, pero no eleva la troponina, ¿esto corresponde o no corresponde a un infarto? Y ahí esta pregunta va un poco enfocado a entender cuál examen es más específico para diagnosticar infarto. La respuesta es, si es que está elevada la CK total y MB, pero no la troponina, no corresponde a un infarto. La troponina siempre tiene que estar positiva. La troponina es más específica que la CK total y MB. Entonces, si tengo elevación de CK total y MB y no hay elevación de troponina completando la curva, significa que esa elevación de CK total es por otra causa, pero no es una causa coronaria. Es importante recordar que el infarto agudo del miocardio no es la única causa de elevación de enzimas cardíacas. También se puede elevar por miocarditis o miopericarditis, taquiarritmias, la misma insuficiencia cardíaca descompensada, un trauma cardíaco, el síndrome de Takotsubo, una disección aórtica, emergencia hipertensiva, embolía pulmonar, enfermedades infiltrativas del miocardio, la insuficiencia renal crónica tiene elevaciones muy altas de troponina muchas veces, y la misma hipoxemia por hipoxia tisular. Lo que diferencia el infarto agudo del miocardio de estas otras causas es la curva. ¿A qué me refiero con esto? Existe un ascenso y un descenso importante de las enzimas cardíacas cuando la causa es por necrosis, por isquemia. En cambio, las otras entidades habitualmente tienen elevaciones menores o son planas, es decir, no va aumentando y disminuyendo, sino que en el fondo en los controles sucesivos de enzimas cardíacas habitualmente sigue apareciendo un valor muy similar. ¿Ya? Por eso es tan importante la curva enzimática para realizar el diagnóstico diferencial de un dolor torácico cuando sospechamos infarto, pero todavía no tenemos el diagnóstico muy claro. El TIMI score es un score pronóstico que se utiliza frecuentemente en pacientes con síndrome coronario agudo sin supra. Y en realidad lo que dice este score es, o predice mejor dicho, es el riesgo de presentar un nuevo evento coronario o muerte en las primeras 2 semanas de un síndrome coronario agudo sin supra. Se aplica un punto por cada ítem que van dando el pronóstico: edad mayor o igual a 65 años, si alguien presenta 3 o más factores de riesgo cardiovascular de los clásicos, como diabetes, hipertensión, tabaco, dislipidemia, si alguien presenta enfermedad coronaria conocida, si alguien está utilizando aspirina los 7 días previos al evento, si alguien ha tenido más de un episodio de dolor torácico, habla de una placa muy inestable. Y como mencionamos anteriormente, si alguien tiene troponina positiva o un infra de nivel de segmento ST, también da mal pronóstico. De esta manera, clasificamos los pacientes con riesgo bajo, cuando tienen entre 0 y 2 puntos, riesgo intermedio, cuando tienen entre 3 y 4 puntos, y riesgo alto, cuando tienen 5 más puntos. Cuando un paciente consulta a la urgencia por dolor torácico no traumático, existe un gran listado de diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales el síndrome coronario agudo es uno de ellos, pero no es la única causa de dolor torácico. Por lo tanto, hay que tener, en el fondo, un alto índice de sospecha
para diagnosticar causas de dolor torácico que son graves, como un síndrome coronario agudo, disección aórtica, embolía pulmonar. Y para eso es bien importante pedir exámenes, ¿ya? Muchas veces la anamnesis no es suficiente para estar seguro de qué es lo que tiene el paciente. Por lo tanto, frente a un paciente que tiene un dolor torácico de origen no traumático y consulta la urgencia por eso, aparte de una buena anamnesis y un examen físico, es obligatorio pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax y enzimas cardíacas. ¿Ya? Ojalá troponina, y si no hay troponina en el laboratorio donde trabajan, en el fondo seca total y MB. ¿Ya? Eso es lo mínimo que uno le va a pedir a un paciente que consulta por el dolor torácico. A veces el dolor claramente no es coronario, no se queda tranquilo cuando ve que el electro está normal y la vena enzima está negativa, pero es importante pedirlo, ¿ya? No importa por qué consulta el paciente. Si alguien está consultando por una crisis de ansiosa, una crisis de pánico, pero menciona que está con dolor torácico y le duele el pecho, bueno, hay que tomarle un electro, una radiografía y enzimas cardíacas. La gente que está ansiosa también puede estar causando un infarto. Así que no hay que minimizar la historia del paciente, ¿ya? En estos casos es mejor hacer exámenes de más que de menos porque el hecho de no ser el diagnóstico es muy grave, ¿ya? Cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico en la urgencia, muchas veces por anamnesis y examen físico tenemos clara que la causa del dolor no es coronario, ¿ya? A veces es evidente que la causa es otra, como una neumonía, un drama pleural, una pericarditis, ¿ya? Un espasmo esofágico. Y tenemos claro que la causa es no coronaria. En todo caso, este paciente, de todas maneras, le vamos a pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax y al menos una toma de enzimas cardíacas para estar 100% seguro que vamos a descartar alguna causa grave coronaria. A veces tenemos claro que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. Por ejemplo, un dolor retroesternal opresivo y le tomamos el electro de entrada y vemos que hay un supra. Listo. Tengo claro que este paciente está con un síndrome coronario agudo con supra. O tiene un infra del ST. Perfecto. Tengo un electro que apoya el diagnóstico. Pero como sabemos que más de la mitad de las veces el electro puede estar normal, a veces me quedo con la duda. Tengo un paciente que consultó por dolor torácico y el electro inicial está normal. Es posiblemente coronario, pero no estoy seguro. No sé si realmente es coronario o si el dolor es de otra causa. Esto es un escenario muy común en la urgencia, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a este tipo de paciente? Cuando es posiblemente coronario, cuando no tengo tan claro la causa frente a mi evaluación inicial de anamnesis, examen físico y el primer electro. Bueno, ¿qué debo hacer? Debo completar una curva enzimática. Es decir, cuando el paciente llega, le voy a tomar una troponina de entrada y voy a repetir la troponina a las 3 horas. La troponina inicial habitualmente está negativa porque recién se eleva después de 3 horas de iniciado el dolor. Por lo tanto, muchas veces la primera está negativa y la segunda puede estar positiva en caso de estar cursando con un infarto, ¿ya? Así que voy a completar una curva. Lo otro que debo hacer con el paciente de la urgencia es repetir el electrocardiograma. Si el paciente está con dolor, voy a repetir el electro a los 10 a 15 minutos. Si el paciente ya no presenta dolor torácico, entonces voy a repetir el electro junto con la curva enzimática, ya a las 3 horas, por ejemplo. Ahora, si la curva enzimática es negativa, o sea, le tomé la troponina de entrada y la troponina a las 3 horas y las dos están normales, y al mismo tiempo tomé el electrocardiograma de entrada y el electrocardiograma a las 3 horas y no hubo ningún cambio, no apareció un infra del ST, no apareció una T negativa, no hubo evolución del electro, entonces aún no he descartado la angina inestable. Descarté el infarto sin supra, pero todavía podría tener una angina inestable porque la mitad de las anginas inestables tienen electro normal. Entonces es un paciente que todavía no puedo mandar para la casa. Tengo que estar seguro cómo están sus coronarias, siempre y cuando todavía esté sospechando lo coronario como la causa de su dolor torácico. Para esto, lo que uno debería hacer es una prueba de provocación de isquemia o un angiotac coronario. En el escenario de la urgencia es más fácil y más rápido, más expedito hacer un angiotac coronario para evaluar cómo están las coronarias. Si no tengo acceso a un angiotac coronario, se puede realizar una prueba de provocación de isquemia. Esa prueba de provocación de isquemia puede ser desde un test de esfuerzo
hasta un MIBI de dipiriamol o un ecocardiograma con estrés. En este escenario se puede hacer una prueba de producción de isquemia porque el paciente tiene electros normales, porque tiene 2 tomas de enzimas negativas y porque está sin dolor torácico. Si ese es el escenario, se puede realizar una prueba de producción de isquemia para estar seguro que el paciente no esté cursando con un evento coronario. ¿Ya? Ahora, lo importante es no mandar al paciente para la casa si no ha descartado el evento coronario, si no tengo clara la causa del dolor torácico. En la clase anterior vimos que en el síndrome coronario agudo con supra, la prioridad era restablecer el flujo de la arteria coronaria que está ocluida. Pero cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin supra, la arteria está abierta. Hay isquemia, pero la arteria está abierta. Por lo tanto, mi tratamiento inicial va enfocado a hacer que esa arteria se permanezca abierta. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Monitorización y reposo absoluto por 24 horas. Oxígeno por naricera para saturar sobre 90%. Damos una aspirina a masticar de 500 miligramos. Habitualmente agregamos un segundo antiagregante plaquetario. Lo utilizado en el sistema público es el clopidogrel, una carga de 300 miligramos inicial. En este escenario, si el paciente está con dolor torácico en la urgencia, una bomba de nitroglicerina puede aliviar el dolor del paciente, al ser un vasodilatador coronario y al disminuir la precarga, lo cual disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. El otro escenario con el cual vamos a utilizar una BIC de nitro es si el paciente está cursando con una emergencia hipertensiva, en el fondo para también disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Ya? Si la bomba nitro no es suficiente para quitar el dolor, se puede utilizar una dosis de opioide, como vimos anteriormente, morfina o fentanil. ¿Ya? En realidad, no es muy habitual tener que utilizar opioides cuando alguien tiene un síndrome coronario agudo sin supra. Habitualmente basta con la VIC de nitroglicerina. ¿Ya? Algo muy importante que hay que dar en estos casos es anticoagulación formal con heparina. ¿Ya? Recordemos que aquí la arteria está abierta, está ocurriendo rápidamente agregación plaquetaria, con formación de un trombo. Nosotros queremos evitar que ese trombo se siga formando y queremos disolver el trombo, ya, lisis, pero a través de anticoagulante, ya, la heparina, ya. Así que a diferencia del síndrome coronario agudo con supra, donde no se utiliza heparina, cuando es sin supra sí se utiliza heparina, ya. Lo otro, damos estatinas en dosis altas, ¿ya? Y en beta bloqueo se puede iniciar si el paciente está estable. Habitualmente no lo iniciamos en el escenario de la urgencia, sino que se puede iniciar después de un par de horas de observación para estar seguro que el paciente se estabilizó, que no esté cursando con un shock cardiogénico, ya que no esté en falla cardíaca aguda, ¿ya? A diferencia del síndrome coronario agudo con supra, donde indicar la coronariografía con angioplastía es prioridad, en este caso no es prioridad. La prioridad es el manejo médico. La aspirina, el clopidogrel, la heparina, la estatina, beta bloqueo cuando el paciente está estable. Monitorizar al paciente. Habiendo dicho eso, uno programa una coronariografía para posterior. ¿Ya? ¿Cuándo hay que realizar una coronariografía? Habitualmente se realiza dentro de las primeras 48 horas del ingreso, pero no es activar hemodinamia de emergencia, sino que este paciente se estudia en horario hábil, no es necesario hacerlo en horario inhábil, no es necesario activar hemodinamia y partir corriendo con el paciente, sino que el paciente necesita es el manejo médico, ¿ya? Y posteriormente se realiza el estudio coronario, ¿ya? Ahora, como sale en esta diapositiva, hay una pregunta. Dice, ¿a quién realizar una coronariografía? La respuesta correcta es a todos, ¿ya? Uno debería realizar una coronariografía a todo paciente con síndrome coronario agudo sin supra. Pero, lamentablemente, no todos los hospitales y clínicas cuentan con unidad de hemodinamia. Por lo tanto, se ha creado un concepto en donde la respuesta depende de la institución. ¿Qué quiero decir con esto?
Si un hospital cuenta con un laboratorio de hemodinamia, todo paciente que está cursando con síndrome coronario agudo debería ir a una coronariografía, ¿ya? Eso es lo que le llamamos la estrategia invasiva. En cambio, si el hospital no tiene un laboratorio de hemodinamia, estoy obligado a derivarlo. Y como estoy derivado a derivarlo, tengo que decidir a qué pacientes voy a derivar, a todos o a algunos. Eso es lo que se llama la estrategia conservadora, ¿ya? El hospital que no tiene hemodinamia suele derivar a coronariografía a los pacientes que tienen un riesgo moderado o alto en el TIMI Risk Score, ¿ya? En cambio, cuando alguien tiene un riesgo bajo en el TIMI Risk Score, se puede realizar una prueba de provocación de isquemia previo al alta para decidir si es que el paciente requiere o no requiere una coronariografía, ¿ya? Es decir, si alguien tiene un riesgo bajo, le damos el manejo médico, se mantiene hospitalizado por 2 a 5 días con tratamiento médico formal, y antes del alta se hace un test de esfuerzo, un ecoestrés, ¿ya? Para evaluar cómo quedaron las coronarias. Y si quedó con isquemia, recién ahí se envía a coronariografía, ¿ya? Insisto, lo ideal es mandar a todo paciente a realizarse una coro, pero lamentablemente no todas las instituciones tienen esta posibilidad, ¿ya? Tal como sale de acá, cuando se envía a coronariografía, lo ideal es hacerlo en las primeras 24 o 48 horas, ¿ya? Pero no es de emergencia, no es como cuando hay un supra, que hay que activar hemodinamia en el momento que uno ve al paciente, sino que aquí se programa de forma electiva en los primeros 2 días, ¿ya? En esta diapositiva salen otros ejemplos en los cuales habría que derivar al paciente, ¿ya? Derivar al paciente por una coronariografía de urgencia cuando hay inestabilidad hemodinámica, si está cursando con un shock cardiogénico, si empieza a tener arritmias ventriculares a repetición, pacientes de alto riesgo, pacientes que tienen isquemia recurrente, dolor que no se quita el dolor a pesar de estar con heparina, con nitro, ya le diste los anticoagulantes plaquetarios y continúa con angina. Bueno, en ese caso es mejor derivarlo a una coro. Vimos que es de mal pronóstico tener troponina positiva, así que estos pacientes siempre van a coro. Si alguien cursa con disfunción sistólica, fracción de eyección bajo 40%, también va a coro. Y también, en el fondo, un infra-LCT debería ir siempre a coro, ¿ya? En realidad, estos son pacientes de alto riesgo o riesgo moderado los que van a ir a una coronariografía siempre, ¿ya? Y si alguien tiene un riesgo bajo, se podría elegir la estrategia conservadora si no tengo hemodinamia en mi hospital, ¿ya? Pero no es lo ideal es mandar a todos los pacientes a realizarse una coronariografía para ver cómo quedó la arteria y para ver si es necesario colocar un stent en caso de que continúe con algún grado de obstrucción. En cuanto al ecocardiograma, en realidad el eco está indicado en todo síndrome coronario agudo. Siempre hay que realizar un eco, ¿ya? Y se utiliza para definir el pronóstico del paciente, porque la fracción de eyección da pronóstico y también nos dice si el paciente, obviamente, si va a quedar o no va a quedar con disfunción sistólica. Y eso nos permite introducir una terapia de insuficiencia cardíaca en caso de ser necesaria, ¿ya? También realizamos un eco cada vez que sospechamos una complicación. Si sospechamos una complicación mecánica, insuficiencia mitral, ¿ya? Si sospechamos que el paciente está cursando una pericarditis con derrame pericárdico, por ejemplo, vamos a pedir un ecocardiograma, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hay que pedir el eco? En realidad, el eco es importante pedirlo en algún momento de la hospitalización. No es necesario pedirlo en la urgencia, porque no debería cambiar la conducta en la urgencia, ¿ya? El eco no va a cambiar la conducta si le veo o no le veo trastorno de la motilidad, porque el diagnóstico es clínico más electrocardiográfico y enzimático, ¿ya? El eco en todo caso puede ser un aporte en la urgencia. Si tengo la duda de la causa del dolor torácico, bueno, un ecocardiograma puede aportar en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Pero en ese escenario, ¿ya? En otras palabras, cuando un paciente tiene un diagnóstico de síndrome coronario agudo, lo más importante es el manejo médico, ¿ya? Y derivar a coro cuando sea necesario. El eco queda para después, no es necesario pedirlo de entrada. Otra pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál va a ser la indicación de la terapia antiagregante al momento del alta y por cuánto tiempo, ¿ya?
Todo paciente que presentó un síndrome coronario agudo, da lo mismo si fue con supra o sin supra, el hecho de que haya presentado un síndrome coronario agudo requiere terapia antiagregante dual por un año. ¿Ya? Esa es la indicación médica, la indicación que dan las sociedades americana y europea de cardiología. Y se ha visto que hay beneficio de dar aspirina más un segundo antiagregante, que habitualmente es clopidogrel, por un año. ¿Ya? Esto va a ser independiente si se realizó una angioplastía y también va a ser independiente si el stent que le colocaron fue con droga o sin droga. ¿Ya? O sea, en general, si alguien presentó un síndrome coronario agudo, requiere por un año completo 2 antiagregantes plaquetarios. Habiendo dicho eso, la guía GESI-MinSal dice otra cosa. Y esto por un tema de costo. Para abaratar costo, porque el dar clopidogrel es caro, en el fondo la guía GES no entrega clopidogrel por un año, ¿ya? Sino que entrega el clopidogrel de acuerdo a el tipo stent que se puso en la coronariografía, ¿ya? Si le colocaron un stent sin droga, ¿ya? Que es el bare metal stent, ¿ya? Va a requerir un mes de terapia antiagregante dual. Y en cambio, si es que le pusieron un stent con droga, va a requerir un año de terapia antiagregante dual. ¿Ya? Em, Eso es. ¿Ya? Lo ideal es que demos un año completo, los dos antiagregantes, pero lamentablemente en Chile el consultorio le va a dar un mes de clopidogrel al paciente que tiene un stent sin droga y le va a dar 6 meses hasta un año de clopidogrel al paciente que tiene un stent con droga.